presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Aquí estudiando juntos a través de Libre al Fin, por medio de Radio C4 y también a través del Facebook Live, los demás grupos. Dios les bendiga y gracias por acompañarnos una vez más. Gloria a Dios. Comenzamos. Habíamos quedado ya para continuar con el capítulo 6 de Jueces. Aquí tenemos esta historia maravillosa de Gedeón y vamos a estudiar, estamos usando también la Biblia de estudio del expositor. Yo no sé si la conocen, pero ve, aquí está esta Biblia maravillosa que estamos utilizando para poder hacer también estos estudios y otras notas personales en referencia a las historias que estamos contando. Amén. Así que esto es para todos nosotros. Usted, por favor, déjele saber a alguien más. Es la única manera en la cual podemos nosotros ahí propagar la palabra del Señor y que la gente, los creyentes, se acostumbren a estudiar la Biblia todos los días. Esto es parte de una misión que tengo, poder que el Señor pueda usarme para que los creyentes puedan empezar a amar la palabra de Dios y que puedan tomar, amén, el estudio de la Biblia como algo cotidiano, no algo en lo cual lo hacemos esporádicamente de vez en cuando o en algún momento que se está haciendo algún estudio especial, sino como una rutina diaria, así como hacemos cualquier otra cosa todos los días. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Jaime. Gracias a todos los hermanos, hermanas que se están conectando. Ay, gloria a Dios, velozmente, para no perderse nada. Lo bueno es que tenemos todo grabado. Recuerde, yo quiero recordarles algo que a veces no todos saben porque me escriben bastante. Todos los días me escriben muchas personas pidiéndome, ¿tiene un estudio de esto? ¿Hay alguna predicación sobre este tema? ¿Hay algún mensaje que enseñe tal cosa? Entonces yo voy enviando, ¿verdad? Personalmente a través del Messenger, a través del WhatsApp, a través de Facebook, les voy enviando algunos estudios de lo que me están pidiendo. Amén. Pero la verdad es que hay muchísimo, porque muchos de ustedes apenas me conocen hace poquito, pero la verdad es que tengo muchos años haciendo esto mismo. Así que tienen muchos estudios bíblicos ya guardados, están en YouTube. Usted puede ir a YouTube, Karina Guidi, Libre al Fin, y ahí hay muchísimos estudios. Es cuestión solamente de ponerse, tomar el tiempo, amén. Gracias, Fabián. Y que se pongan nada más a estudiar. Esto ya está todo ahí. Mire, tengo años haciendo todo esto. Pero en audio, hermanos, en audio. No se preocupe si no hay imagen. ¿Para qué quiere la imagen? ¿Para qué quiere verme? Lo importante es que usted pueda oír la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Vamos al capítulo 6. Porque en el capítulo 6 tenemos otra vez, ustedes han recordado, y se lo repito siempre porque siempre hay nuevos oyentes, que el libro de Jueces usted va a encontrar este ciclo. Este ciclo, la verdad, que es como una especie de círculo en el cual todos nosotros entramos muchas veces y como que volvemos a repetir muchas cosas. El pueblo de Israel estaba en una situación de apostasía. Por momentos había una mejora espiritual, pero el Señor daba un juez para dirigir al pueblo y tenían bastante tiempo, hasta años, ¿verdad? Ay, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Muy bien, Verónica. Bueno, ahí me cuentas. Hilda, gracias. Y entonces el pueblo vuelve otra vez en la apostasía. El Señor levanta otro libertador y después vuelve a la apostasía y se encuentra en este ciclo. Entonces, dice la palabra del Señor en el capítulo 6 de Jueces. Pero los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Esta es una frase que la leemos realmente en muchas ocasiones. Y dice, y Jehová los entregó en las manos de Madián
por 7 años. ¿Ve? Madián, por supuesto, los madianitas y estos enemigos acérrimos del pueblo de Dios, y ahora están en un tiempo de esclavitud, en un tiempo de angustias durante 7 años. La verdad que 7 años es muchísimo tiempo. Dios te bendiga, Nalí de Perú y Ruth. Gracias, gracias. Es mucho tiempo. Mira, hermanos, la verdad es que mantenerse subyugado en esclavitud debajo del enemigo por un mes nada más ya es para volverse loco. Imagínense aquí 7 años, y en ocasiones fueron muchísimos años más. Gloria a Dios, bendito Señor, amén, gloria al Señor. Verónica, hay una predicación que tengo que se encuentra en YouTube y se titula, Verónica, Cosas Grandes y Ocultas. Cosas Grandes y Ocultas. Búscala allí. Amén. Y dice lo siguiente, que a pesar de lo que Israel había visto con respecto a toda la victoria anterior, dice, pero acaban de tener una victoria, usted se acuerda, Débora, Jael, ¿verdad? Una victoria sobre Sísara. Ahora, ¿cómo pueden volver a caer en la apostasía? Bueno, mire, antes que nosotros critiquemos mucho al pueblo de Israel, veámonos a nosotros mismos, ¿cierto? Porque es muy fácil, hermano, muy fácil colocarse en la posición de juez y ver a otro hermano y decir, ay, ¿cómo después de todo lo que el Señor hizo por él? ¿Cómo después de haberle salvado? ¿Cómo después de haber hecho tal o cual cosa por él? ¿Cómo es que vuelve a caer? ¿Cómo es que vuelve a apartarse? Bueno, la verdad, hermanos, que tenemos que tener mucho cuidado, porque si nosotros estuviéramos exactamente en la misma posición de ellos, en la misma posición de ese hermano o hermana en esa circunstancia, quizás no haríamos nosotros tan bien como esa persona. Quizás nosotros daríamos un resultado inferior, peor. Dice la palabra, y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Obviamente el Señor permitió que Madián, es decir, que el enemigo prevaleciera en contra del pueblo de Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fuertes. Esto es tremendo. Dios te bendiga, Asher. Dios te bendiga, Daisy. A ver, ¿cómo es posible que fuera recluido el pueblo de Israel a vivir en cuevas, a tener que vivir atemorizado, escondido, cuando el Señor ya les había prometido esta tierra? Fue la desobediencia, fue la falta de confianza en el Señor, fue el irse detrás de ídolos, fue la idolatría. Oh, poderoso Señor, Dios todo. Mire, Jueces capítulo 6, estamos estudiando, no se lo pierda, estamos aprendiendo muchísimo. Dios permite ahora que quede el pueblo de Israel debajo de la mano de Madián, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes. Entonces, imagínate viviendo en cuevas en los montes, metiéndose en cavernas, en lugares fuertes. El pueblo de Dios, que debía ser en realidad el pueblo más fuerte sobre la faz de la tierra, ahora está reducido en vivir en cuevas, en cavernas, por temor. Cuando nosotros nos apartamos de la palabra del Señor, escuche, ya la palabra del Señor no está fluyendo mucho, ya no hay tanto interés en el estudio de la palabra. Lamentablemente, ¿saben lo que sucede? Empieza a haber un temor. ¿Por qué? Porque al no oír la palabra no tenemos esa confianza, no crecemos en esta certidumbre de fe, y entonces el temor obviamente empieza a tomar control de nuestros corazones, la paz y ese gozo comienzan a disiparse. Dice el versículo 3 del capítulo 6, así, pues como los hijos de Israel habían sembrado, es decir, ellos sembraban semillas para sus cultivos, subían los madianitas, amalecitas y los hijos del oriente, subían contra ellos y acampaban frente a ellos y destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Israel entonces ahora está padeciendo de gran hambre, porque los madianitas, los amalecitas están tomando control, y cuando el pueblo de
de Israel iba y plantaba y sembraba, entonces venía el enemigo y les robaba toda esa siembra. Porque esto es lo que el enemigo hace. Él vino a robar, a matar y a destruir. Oh, poderoso Dios. Y este es el pago de la iniquidad. Esto es algo que tristemente el Señor permitió en la vida del pueblo de Israel para que ellos buscaran al Señor. Pero la verdad es que tengo que decirles, no dio tampoco muy buen resultado, porque subían ellos, el enemigo y sus ganados, y venían con las carpas como una gran multitud de langosta. Tanto ellos como sus camellos eran innumerables, y así venían a la tierra para devastarla. El Señor permite una devastación de la tierra en ese tiempo, algo tremendo. Él permite esto debido a la idolatría de Israel, es decir, la infidelidad al Señor. Y el creyente no puede pensar que hoy en día, porque estamos en la gracia, que las cosas son diferentes, que el Señor nos tratará diferente, porque no será así. El Señor sigue obrando de esta misma forma. Versículo 6, capítulo 6 de Jueces. Quédese ahí. Era pues Israel en gran manera empobrecido por los madianitas, y los hijos de Israel, escuche, clamaron al Señor. Ese era el propósito, ¿verdad? Que el pueblo clamara al Señor, pero que clamara también en un espíritu arrepentido, contrito, humillado, ¿verdad? Independientemente de todo, cuando Israel clamaba al Señor, independientemente de la situación, cuán grave se hubiera puesto, sin importar cuán bajo hubiera caído el pueblo de Israel, pero cuando el pueblo de Israel clamaba al Señor, aleluya, sin falta, el Señor siempre escuchaba y siempre contestaba, y Él hace exactamente lo mismo con todos nosotros hoy. Usted puede estar confiado que usted clama al Señor, aleluya. Allí la hermana lo había puesto el versículo, clama a mí, yo te responderé. Esto es una promesa, hermanos. Dice, pero estoy caído, he cometido estas faltas, yo ya no sé si podré ser levantado. No, mira, clama a mí, yo te responderé. El Señor lo está diciendo, y tú tienes que simplemente creerlo, sin importar, hermano, cuán bajo tú hayas caído, en toda falta, en todo pecado, pero tú clamas al Señor, oh Dios Todopoderoso, y tú dices, eres consciente y dices, yo no entiendo cómo he caído hasta este punto, Señor, pero te ruego que tú me quites de este pozo. Él es el que nos levanta, Él es el que nos quita del pozo cenagoso. Bendito Señor, cuántas veces, todas las veces que clamemos a Él por ayuda. Versículo 7, capítulo 6 de Jueces. Y cuando los hijos de Israel hubieron clamado al Señor a causa de los madianitas. Yo me pregunto, ¿por qué es que muchas veces no clamamos nosotros al Señor? Tratamos de resolver las cosas de otra forma cuando el Señor está esperando una total y completa humillación. Entonces, ellos estaban clamando al Señor, se humilla al Señor después de haber hecho lo malo delante de los ojos del Señor. Oh Dios, ¿por qué ellos no lo hicieron antes? ¿Por qué ellos no le buscaron antes? ¿Por qué ellos no se humillaron antes? Oh Dios poderoso, ¿por qué hay que llegar a una derrota total, a llegar a una derrota y una humillación completa antes de clamar correctamente, debidamente al Señor y colocar la fe en Él nuevamente? No debió haber empobrecimiento, no debieron pasar por este tiempo de pobreza, no debieron pasar por este tiempo de angustia, por este tiempo de esclavitud, pero lamentablemente por la idolatría, por poner otras cosas en el lugar del Señor, por la infidelidad al Señor, por la falta de amor a su palabra, es que entonces ahora ellos pasan por este tiempo tan tremendo que se encuentran ahora el pueblo de Israel como estaban ahí viviendo en pobreza, en esclavitud, teniendo que estar escondidos en cuevas, en montañas, en lugares fuertes. Ellos tenían que vivir bajo ese temor. Ahora, versículo 8, capítulo 6. El Señor envió un varón profeta a los hijos de Israel, el cual les dijo: así ha dicho el Señor Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Yo os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra.
y os dije, yo soy el Señor vuestro Dios. No adoréis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Aquí, en respecto a su clamor de angustia, el Señor envía a un hombre, Él envía a un profeta, aleluya, enviado del Señor. Sin embargo, no hicieron caso a este llamado de arrepentimiento. Oh, gloria a Dios. El verdadero profeta hace un llamado al arrepentimiento. ¿A quién? Al que no conoce al Señor, y al que conoce al Señor ya también, hermanos. Y esto entonces deducimos, como vamos a ver, que todos estos varones del pueblo de Gedeón desearon matarle. ¿Por qué? Porque Gedeón, aleluya, lleno del poder de Dios, lleno del valor del Espíritu Santo, él comenzó a destruir los ídolos, aún de su propia familia. Vemos esto como una señal que el pueblo en realidad pareciera que estaba clamando, pareciera que se estaba arrepintiendo, pareciera que el pueblo estaba dando esas señales de quizás volverse al Señor, de dejar la idolatría. Sin embargo, cuando leemos un poquito más adelante, corroboramos que no fue tan así. Hay momentos en los cuales nos sentimos oprimidos, estamos presionados, estamos en una situación de gran angustia, y allí entonces hay un clamor al Señor. Ahí vamos a la iglesia, todos los cultos, ahí pasamos al frente, nos arrodillamos y lloramos, pero luego más adelante es que se comprueba realmente cuando el Señor envía la liberación, cuando el Señor otorga, aleluya, esa victoria. Ahí rápidamente también, porque el Señor permite muchas victorias en nuestras vidas para que se vea lo que está de verdad en nuestro corazón, si es seguir al Señor o no. ¿Cuántas veces, hermanos, han venido hermanos, uno conoce hermanos que piden oración por cualquier tipo de situación adversa por la cual están atravesando? El Señor da la victoria y después de allí esas personas desaparecen. Es decir, no hay una búsqueda. La búsqueda está para que el Señor haga algo por ellos, pero después de eso se van apartando de la palabra del Señor. Esto es algo muy, pero muy común, y el pueblo de Israel vivía de esa manera. Por eso yo les cuento y les digo, hay un ciclo acá que lamentablemente estamos nosotros repitiendo. Estamos repitiendo estas mismas cosas. Por eso es importantísimo que estudiemos nosotros la vida del pueblo de Israel. Justamente el Señor dijo, no, todo esto lo tienen de ejemplo para que ustedes no hagan las mismas cosas. Versículo 11, capítulo 6 de Jueces. Y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que está en Orfa. Vean esto, el ángel del Señor, este ángel del Señor que aparece en tantos momentos allí especiales en todo el Antiguo Testamento, no es solamente un ángel, sino que es una aparición preencarnada del Señor Jesucristo. Oh, bendito Señor, aleluya, el ángel del Señor aparece y se sienta, escucha, se sienta, aleluya, debajo de la encina que está en Ofra, el cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar, oh, gloria a Dios, para hacerlo esconder de los madianitas. Encuentra el ángel del Señor, ¿a quién? A Gedeón, un muchacho simple, un muchacho pobre, y entonces lo encuentra ¿en qué? En pleno trabajo, lo encuentra trabajando. Los israelitas, este pueblo escogido del Señor debido al pecado de ellos de la idolatría, estaban en una condición en la que ni siquiera tenían suficiente alimento para su propio pueblo, mucho menos tenía suficiente para alimentarse, mucho menos para disfrutar de prosperidad, porque el enemigo había tomado todo lo que ellos tenían. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo siempre va a tomar un poco más. Si el enemigo no queda cortado, oh bendito Dios, cada vez él tomará posesión de más. Entonces es importante que quede recalcado, el pecado, hermano, nos lleva muchísimo más lejos de donde nosotros queremos ir. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo,
El Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Y tal vez ahí Gedeón se quedaría como, yo, varón esforzado y valiente, no estoy haciendo nada, estoy solamente aquí escondiendo la semilla para que los madianitas no se la lleven, no la vean. Si el Señor se te apareciera a ti en algún momento, si el ángel del Señor se te apareciera a ti, oh gloria a Dios, yo me pregunto, ¿qué diría él de ti o de mí? A Gedeón le dijo, varón esforzado y valiente, aleluya. Y Gedeón le respondió, ay, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Es una pregunta muy común, ¿cierto? Tal vez usted ha dicho, yo estoy viviendo para el Señor lo mejor que puedo, yo voy a la iglesia, yo soy cristiano, yo doy mis diezmos, yo oro, yo soy consagrado. Amén, gloria a Dios por eso. Dice, ¿por qué me ha sobrevenido todo esto a mí, a todo mi pueblo, si es que realmente el Señor está conmigo? A veces hay duda en nuestro corazón de que si el Señor está o no con nosotros debido a tantas dificultades que uno atraviesa. Dice, y pregunta, ¿y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, nos sacó el Señor de Egipto, y ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Esta era una opresión muy grande y todo eso sale del corazón de Gedeón. Y Gedeón entonces él se confiesa con el Señor allí que se le aparece el ángel del Señor. Él habla cada palabra de lo que estaba en su pensamiento. Seguramente estaba Gedeón allí. Él estaba en ese momento sacudiendo el trigo en el lagar y estaba pensando, es que está el Señor con nosotros. ¿Por qué nos ha sobrevenido tanto mal? Preguntas que nosotros como creyentes nos hacemos, ¿cierto? Dice, y mirándole el Señor, oh gloria a Dios, el Señor le miró, el Señor le contempló. Esto prueba que este ángel en verdad era el Señor de la gloria y le dice, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y le pregunta, ¿no te envío yo? Oh, gloria a Dios, y el Señor nos envía. Entonces la victoria es garantizada. No te envío yo. Oh, mira, este es un buen título, ¿verdad? Para una predicación pronto. El Señor entonces levanta a Gedeón, el Señor esfuerza a Gedeón, el Señor le da esta misión a Gedeón en este mismo momento, una misión gigantesca, porque todas las visiones de parte del Señor son grandes, porque nuestro Dios es grande, más grande que todos los dioses. Por eso, hermano, usted extienda esa visión, porque esa es la visión que el Señor tiene para tu vida. Amén. Grandes victorias. Yo no sé por qué Gedeón, yo no sé por qué yo no sé por qué usted, pero el Señor le ha placido comisionarnos para llevar el evangelio a toda criatura. Entonces le respondió Gedeón, ¿verdad? Le dice, ay, Señor mío, ¿con qué salvaré a Israel? Es decir, un cierto sarcasmo aquí de parte de Gedeón, ¿no? Porque dice, ¿con qué? ¿No? Y dice, he aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Dice, no hay armamento, no hay ejército, no hay carruajes, no hay caballos, no hay nada, no tenemos nada, no contamos con aquello que se supone que tenemos que tener para poder derrotar al enemigo. Entonces, ahí siempre uno piensa las cosas de una manera muy terrena, muy carnal. Y el Señor dice, no es con ejército, no es con espada, no, más con mi Santo Espíritu, dice el Señor tu Dios. Dice, mi familia, dice, es pobre en Manasés y yo soy el menor de la casa de mi padre. Y esto fue por lo menos una de las razones aquí que Gedeón escoge para presentarle al Señor del por qué no podía él tomar semejante trabajo. Él tenía una opinión muy exaltada del Señor y él tenía una opinión de él mismo muy pero muy inferior. Vemos la mansedumbre, vemos la humildad en la vida de este hombre y estas condiciones son extremadamente necesarias si es que uno va a ser realmente usado por el Señor. Versículo 16, y el Señor le dijo,
porque yo estaré contigo y herirás a los madianitas como un solo hombre. Esta es lo único que importa. Lo único que importa es estas palabras. ¿Cómo es que lo voy a hacer? ¿De qué forma es que voy a tener la batalla? Bueno, te explico. Porque yo estaré contigo. Aleluya. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Muchas veces, hermanos, hay duda en nuestro corazón. ¿Fue el Señor o fui yo? ¿Fue el Señor o fue mi mente? Realmente. Y le podemos pedir al Señor una confirmación. No hay nada de malo eso. Pedirle al Señor que Él nos confirme que realmente oímos correctamente su voz y que nosotros no estamos siendo guiados por nuestros propios deseos o por nuestra propia carne. Y entonces, en el versículo 18 dice, te ruego que no te vayas de aquí hasta que a ti vuelva y saque mi ofrenda. Escucha, esto es muy importante. Y la ponga delante de ti. Y él, es decir, el Señor responde, yo esperaré hasta que vuelvas. Gloria a Dios. ¿Qué significa? Aquí le dice, entonces, esto ha sucedido en otras oportunidades también, como cuando el ángel del Señor se le aparece a Abraham allí en el calor del día. Entonces buscan un sacrificio para ofrecerle. Él reconoce que quien está allí delante de él es el ángel del Señor. ¡Oh, gloria a Dios! Y entonces él va a buscar una ofrenda para traérsela. Es decir, él va a buscar un animal. Tiene que degollar este animal. Tiene que ofrecerle un holocausto. ¡Oh, gloria a Dios! Lo cual está diciendo, si yo he de hacer algo, si yo he de derrotar a los madianitas, si yo he de obtener alguna victoria, será exclusivamente sobre la base del sacrificio. ¡Oh, gloria a Dios! Aquí estamos viendo a Gedeón diciendo, yo necesito estar seguro que mi fe está en el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, porque de otra manera no podré ver la victoria. ¿Entiendes esto? Una ofrenda sacrificial. Versículo 19, capítulo 6 de Jueces, quédese ahí. Y entrando Gedeón, aderezó un cabrito, ¿verdad? Un cabrito para el sacrificio y panes sin levadura de un efa de harina. El pan sin levadura representa la humanidad perfecta de Cristo, sin levadura, sin corrupción. Y la ofrenda de acción de gracias también. Y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Gloria a Dios, se lo ofreció, se lo presentó. Aleluya, gloria a Dios. Estos eran los sacrificios y las ofrendas que ellos habían aprendido conforme a la ley de Moisés. Amén. Usted tiene allí un estudio completo, hermanito. Hágalo, de todo corazón se lo pido. Mire, se llaman las 5 ofrendas de Levítico. Usted va al canal y usted solamente coloca así esta búsqueda. Pone Karina Guidi, las 5 ofrendas de Levítico. Y usted va a aprender muchísimo, hermanos, acerca del sacrificio del Señor Jesucristo por medio de estas 5 ofrendas bajo la ley de Moisés. Versículo 20, capítulo 6 de Jueces. Y el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta roca y vierte el caldo. Todo esto es significativo de la cruz, hermano. La roca, oh, gloria a Dios. La roca se convierte en un altar. Bendito Señor, aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Y entonces aquí estamos viendo cómo el ángel del Señor está allí dirigiendo la vida de Gedeón. Coloca tu fe en la roca, aleluya, y sobre la roca tú viertes el caldo. También tiene que ver con un tipo del Espíritu Santo. Y extendiendo el ángel del Señor el bordón que tenía en su mano, tocó con la punta en la carne y en los panes sin levadura, y subió fuego de la roca, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Es decir, el Señor aceptó ese sacrificio. El Señor aceptó esa ofrenda. ¿Por qué la aceptó? Porque la fe de Gedeón estaba puesta en el sacrificio de Cristo, bendito Señor, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel del Señor desapareció de delante de él.
el consumir el sacrificio, hermanos, por fuego del cielo, ¿verdad? Era la manera en la cual el Señor estaba mostrándole a Gedeón o al pueblo, a quien lo hiciera, que él estaba recibiendo, que él estaba aceptando ese sacrificio. Esto era un tipo del juicio de Dios que cae sobre su amado Hijo en la cruz, que caería sobre él, demandando la muerte del Señor Jesús. Cuando él se entregó, cuando él entregó la sangre de su vida, aleluya. Y entonces esto era lo único que podría expiar los pecados, el pecado de Israel. No habría otra solución fuera del sacrificio del Señor Jesucristo. Y esta acción de Gedeón declara el hecho que él estaba buscando, ¿verdad? Que él estaba buscando al Señor, que él estaba buscando en sí el sacrificio expiatorio, entendiendo que solamente Dios reconoce el sacrificio, sangre derramada, y la fe en eso, en ese sacrificio, y lo que ese sacrificio allí representaba es el motivo por el cual el Señor escogió a Gedeón. Oh, gloria a Dios. El Señor ve tu ofrenda. No estamos hablando de ofrenda de dinero. El Señor ve tu ofrenda, es decir, ¿dónde está puesta tu fe? En el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. Y entonces a partir de allí es que tú recibes todas las cosas de parte de Dios. La fe en la obra expiatoria de Cristo es la única fe que Dios reconoce para poder otorgarte todas las bendiciones y todos los beneficios de la cruz de Cristo. Versículo 22. Y viendo Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ¡Ay, Señor Jehová, que he visto el ángel del Señor cara a cara! Y dice, y el Señor le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Porque esta era la impresión que tenían todos estos hombres de Dios, que vieron al Señor cara a cara. Automáticamente pensaban: ay, soy hombre muerto. Pero el Señor les decía siempre lo mismo: no temas, no morirás. Oh, gloria a Dios. Oh, bendito Señor, no morirás. Y no morirás, aleluya, porque Él es la resurrección y la vida, y aún aquel que esté muerto vivirá por el poder de Dios. Y le dice entonces, esto es lo que le dijo a Gedeón antes de que el Señor desapareciera de su vista, claro. Y edificó allí Gedeón altar al Señor, al que llamó Jehová Salom, que significa el Señor es mi paz. Y está hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Entonces, y aconteció que la misma noche le dijo el Señor: toma un toro del hato de tu padre y otro toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también el bosque que está junto a él. Parece que Gedeón era básicamente el único de su familia, vamos a decir, el único realmente cristiano, o el único que estaba verdaderamente viviendo para el Señor en aquel entonces. Y su padre adoró a Baal, uno de los dioses más desagradables, más horribles de todos los ídolos que hayan sido adorados por pueblos paganos. Y vea, y edifica altar al Señor tu Dios en la cumbre de este peñasco. Donde había estado el altar de Baal, esto era una necesidad sobresaliente de la iglesia moderna, que necesita dar la espalda a los altares hechos por sí mismos y poner la fe exclusivamente. Hay que derribar todo altar y hay que colocar allí el altar verdadero al Señor. En lugar conveniente, le dice, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto sobre la leña del bosque que habrás cortado. Cuando dice en el bosque, está realmente hablando de ídolos, los ídolos de Aserá, algunos de los cuales, según parece, habían sido hechos de madera, es decir, habían sido utilizados troncos de árboles para realizar estos ídolos que eran desagradables realmente, porque eran la representación del miembro del hombre, y así esto era algo adorado. Entonces, imagínense que la familia misma de Gedeón, la verdad, estaba adorando estos ídolos. Entonces el Señor le dice: antes de que tú libres esta batalla, aleluya, tú tienes que echar fuera los ídolos que hay en tu propia casa primero. Versículo 27. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como el Señor le dijo, pero temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad,
lo hizo de noche, ¿verdad? Entonces, el hombre y los ciudadanos allí y su propia familia estarían furiosos si ellos vieran lo que estuviera haciendo Gedeón, y entonces en una manera muy sabia, vamos a decir, una inteligencia espiritual, él lo realiza de noche. Y a la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortado el bosque que junto a él estaba, y sacrificado aquel segundo toro en holocausto sobre el altar que había edificado. Y se decían unos a otros: ¿quién ha hecho esto?, preguntan, y buscando e inquiriendo, les dijeron: Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás: saca fuera a tu hijo para que muera, le dicen, por cuanto ha derribado el altar de Baal y ha cortado el bosque que junto a él estaba. Los hombres religiosos, se enfurecen cuando tú les tocas a sus ídolos, cuando tú les tocas sus sacramentos, cuando tú les tocas sus ceremonias tan sagradas. Y esto también está en la iglesia. Esto también lo vemos en la iglesia moderna, hermanos y hermanas, ¿sí? Vemos también que están sus ídolos, están aquellas ceremonias, están todavía aquellos rituales. Y cuando tú vas y tú le dices: todo eso no sirve de nada, solamente la sangre de Cristo, solamente prevalece el Calvario, se enfurecen porque tú les tocas sus ídolos. Deseaban matar a Gedeón, oh Dios, y dice: sácalo fuera porque hay que matarlo. Los que siguen la idolatría, y aún en la religión de hoy moderna que vemos en todo lugar, tristemente, la iglesia moderna está llena de religiosidad, está llena de legalismo, y entonces aquí la iglesia moderna es confrontada con la cruz de Cristo, y ahí entonces surge lo que está en el corazón, que es un desprecio hacia la cruz de Jesús como la única respuesta para el dilema del hombre, y entonces pone por encima sus propios rituales y sus propias ceremonias. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿contenderéis vosotros por Baal? Es decir, ustedes, ahí estaba el padre, ¿no? El padre de Gedeón le dice: ¿ustedes van a defender a Baal? ¿Acaso Baal, siendo un supuestamente Dios, él no puede acaso defenderse él mismo, ¿verdad? ¿Contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis vosotros su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. ¿Ve? Parece que la valentía de Joás, el padre de Gedeón, se levantó por la influencia del hecho valiente de su hijo. En esencia, él dice que en lugar de que mataran a Gedeón, que él, ¿verdad?, Joás, mataría a cualquiera que defendiera a Baal. Su respuesta fue que Baal contienda por sí mismo, dice, que se defienda a sí mismo. Sin embargo, estos dioses paganos no eran absolutamente nada, sino que eran solamente un producto de la imaginación de los hombres. Versículo 12, capítulo 6 de Jueces. Y aquel día llamó él a Gedeón Jerubbaal, que significa, ¿no? Significa, es un ídolo, algo. Gloria a Dios, porque dijo, oh bendito Dios, oh mire, hay muchos que tendrían que estar oyendo esto, porque dijo, pleitee Baal contra Gedeón. Contra él, es decir, contra Gedeón, el que derribó su altar. A Gedeón se le dio un apodo, por así decirlo, ¿no?, que mostró su desprecio ante estos dioses paganos. Versículo 33. Y todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando asentaron campamento en el valle de Jezreel. Esto parecía ser una incursión periódica a Israel, entonces durante la cual saquearían la tierra, y ahora ellos se encuentran con un recibimiento que ya no sería como el anterior, porque ahora el pueblo estaba bajo el control del Espíritu Santo gracias
a este llamamiento que el Señor le había hecho a Gedeón. Versículo 34. Y el Espíritu del Señor se envistió en Gedeón. Oh, gloria a Dios, aleluya. Como necesitamos, hermanos, ser investidos del poder de lo alto, porque solamente la unción puede quebrantar el yugo. Y como hubo tocado la trompeta, Abiezer se reunió con él. O sea, toda la familia de Abiezer, contando probablemente que serían miles de personas, acudieron a su lado y el Espíritu del Señor estaba sobre la vida de Gedeón. Esto era evidente. Y al tocar la trompeta, en verdad decía que era tiempo de avanzar, era tiempo de tomar territorio, era tiempo de batallar, era tiempo de ganar, hermanos, de ganar. Se ha perdido mucho y se ha perdido por mucho tiempo. Y esta era la derrota que tenían por años el pueblo de Israel, que se encontraba viviendo en cuevas, escondidos, muertos de miedo y además muertos de hambre. Oh, bendito Señor, si el Señor no levanta a alguien en este momento, el pueblo hubiera perecido por completo. Y entonces dice, y envió mensajeros por todo Manasés, el cual también se juntó con él, y asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, es decir, a varias de las tribus, los cuales salieron a encontrarles. Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviere en el vellón, solamente quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que has de salvar a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, porque como se levantó de mañana, exprimiendo el vellón, sacó de él el rocío, un vaso lleno de agua. Oh, gloria a Dios, un vaso lleno de agua. Pero Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que la sequedad sea solo en el vellón y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así, porque la sequedad fue solo en el vellón y en toda la tierra estuvo el rocío. Mire, cuando estamos en la voluntad del Señor, oh, pide. El Señor Jesús dijo, después pedirán en mi nombre y os será hecho. Gloria a Dios. Con respecto a esto, el comentarista Williams dice lo siguiente: la prueba doble con el vellón hizo claro a Gedeón que Dios podía retener u otorgar su bendición como él quisiera. Él podía bendecir a Gedeón y a nadie más, y por otro lado él podía bendecir a todos los demás y no a Gedeón. Y Rahab y Jericó son una ilustración de estas acciones. También Nínive y Jonás son una ilustración de estas bendiciones. El Señor puede tomar a alguien de una casa y bendecir a ese y a los demás no, o bendecir a todos los demás y a ese no. ¿Ves? Esto es el poder de Dios manifestado. Gloria sea su nombre. Tenemos unos minutos más, capítulo 7 de Jueces. Aquí dice: levantándose pues de mañana, Jerubbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, asentaron el campamento junto a la fuente de Jarod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, del otro lado del collado de Moré, en el valle. Este apodo que vemos aquí para Gedeón, Jerubbaal, es usado aquí por el Espíritu Santo para declarar el hecho de que Gedeón, él está totalmente opuesto a todo ídolo de todo tipo, a todo lo que tiene que ver con la idolatría. Y el Señor dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, para que no se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Cuando nosotros contamos con muchos recursos propios, es muy fácil, hermanos, que nosotros nos jactemos de que lo hemos logrado. Fue mi gran consagración, fue tanto mi oración, fue porque yo estoy haciendo tal o cual cosa para el Señor. Parece que el hombre siempre quiere tener una participación y una parte en la salvación que proviene solamente de Dios. Y esto también sucede en cuanto a nuestra santificación y victoria. Es como que nosotros queremos
podemos decir, yo también lo logré, yo le ayudé al Señor, el Señor hizo algo, pero yo hice esto y aquello, ¿vieron? Entonces el Señor está mostrando aquí que esto va a ser una ruina para el pueblo. El Señor dice, no, yo puedo darle la victoria con muchos o con pocos, oh, gloria a Dios, pero el Señor dice, aún son muchos. Si yo hago algo con todo ese grupo tan grande, entonces van a decir, nosotros los conseguimos. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza tiene que ir exclusivamente para el Señor. Dice versículo 3, capítulo 7 de Jueces. Dice, gloria a Dios. Haz pues ahora proclamar a oídos del pueblo diciendo, el que teme y se estremece, madrugue y que se vuelva desde el monte de Galad. Y se volvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Bueno, los que tienen miedo que se queden en la casa, ¿verdad? Y esto es para todo, hermanos. Esto es para la obra de Dios. Esto es para ir a la iglesia. Esto es para trabajar. Esto es para el ministerio. Esto es para ejercer los dones. El que tiene miedo, hermano, bueno, que se quede en la casa. Y los temerosos tuvieron una opción, ¿verdad?, de volverse a sus casas. Y 22,000 hicieron esto. En la obra de Dios no hay lugar alguno para los que tienen temor. Los que tienen temor, los miedosos, los cobardes, lamentablemente no pueden ser usados por el Señor porque el temor los tiene frenados. Y yo creo que hoy en día, hermano, perdone que le diga, pero en muchos lugares, en muchas iglesias, en muchos pastores, en muchas personas, está habiendo gran temor para seguir adelante en lo que respecta a la obra de Dios. Y si usted está siendo albergado por ese temor, lamentablemente no podrá ser usado por el Señor. Necesita de pedirle al Señor, Señor, yo te pido que tu amor eche fuera el temor en el nombre de Jesús y seguir adelante con la obra que el Señor nos ha encomendado, porque cada vez queda menos tiempo, hermano. Y ¿sabe qué? El diablo no se toma cuarentena. Versículo 4. Y el Señor dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí yo te los probaré, y del que yo te dijere, vaya contigo, vaya contigo, pero de cualquiera que yo te dijere, este no va contigo, el tal no vaya. Entonces, llevó el pueblo a las aguas, y el Señor dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron las aguas, llegándola con la mano a la boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces el Señor dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré. Y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la gente, cada uno a su lugar. Y tomada provisión para el pueblo en sus manos y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su carpa y retuvo a aquellos 300 hombres, oh bendito Señor, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Mire, aquel Jonatán, el hijo de Saúl, usted recordará, más tarde diría, no es difícil para el Señor salvar con muchos o con pocos. Los que lamieron el agua, hermanos, tenían sus manos libres para poder pelear, y si fuera necesario, y allí demostraron su diligencia, es decir, ellos estaban lamiendo el agua como un animal, como un perro, ¿verdad? Y entonces tenían sus manos listas para la batalla, para la pelea. Habían 300 hombres que actuaron de esta manera, y el Señor usó a estos individuos en particular. Incluso Él no necesitaba, la verdad es que Él no necesitaba ni a 300 siquiera, ni a nadie, ni a ninguno, como es obvio. Pero el Señor nos permite participar en su obra y somos privilegiados aquellos que podemos estar en la obra del Señor, aleluya, y de esta manera ser edificados en la fe. Versículo 9. Y aconteció que aquella noche el Señor le dijo, levántate y desciende al campamento porque yo lo he entregado en tus manos. El Señor tiene una manera para entregarnos el enemigo en nuestras manos. El Señor tiene una forma. Tiene un momento preciso. Oh, gloria a Dios. Gracias, hermano. Gracias, Fabián. Gracias por todos los comentarios allí a través del Facebook Live. Dios les bendiga. Y si tienes temor de descender, baja tú con furá.
tu criado al campamento. El campamento consistía de un lugar, ¿verdad?, donde habían unos 135,000 hombres. Y Gedeón estaba por enfrentarse ahora a este campamento con solo 300 hombres. Y a pesar de lo que el Señor le había dicho, a ver, todavía hay una falta de comprensión, ¿cierto? Es decir, la fe te lleva, pero al mismo tiempo no entendemos. ¿Cómo es posible? 135,000 y nosotros somos solamente 300. Como que no concuerda, la verdad. Hay un problema matemático allí, uno piensa. En la carne uno lo ve así, en lo natural, así como David, aquel muchacho, imposible era que él pudiera derrotar a aquel gigante solamente en el espíritu, aleluya. Y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán, y descenderás al campo. Y él descendió con Furá su criado hasta el extremo del campamento donde estaba la gente armada de los puestos de los centinelas, y Madián, y Amalek, y todos los del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en muchedumbre, y sus camellos eran innumerables, como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Parece que Satanás siempre va poniendo obstáculos delante del camino del creyente. Esto es obvio. Y luego que llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí yo soñé un sueño, que veía un pan de cebada que rodeaba hasta el campamento de Madián y llegaba a una carpa, y la golpeaba de tal manera que caían, y la trastornaba de arriba abajo, y las carpas caían. Gedeón y su criado, ahí de pie, fuera de la carpa en la oscuridad, escucharon esta conversación. Oh, Korabayadasha, oh, pan hecho de cebada. Era lo peor de todos los panes. Entonces el Señor estaba mostrándole a Gedeón que una torta de pan de cebada, con Dios apoyándolo, podía voltear la carpa más grande en el campamento de Madián, lo que simbolizaba el liderazgo del ejército del enemigo. Oh, bendito Dios, esto era la confirmación. A veces necesitamos volver a oír, hermanos. A veces necesitamos una nueva palabra de parte del Señor que vuelva a alimentar esta fe, que vuelva a edificarnos, que vuelva a fortalecernos, porque rápidamente nuestra fe decae, hermanos, y necesitamos una palabra que venga de Dios y una palabra que venga del cielo. Gloria sea su nombre. El Señor le dice: esta batalla ya ha sido peleada y ya ha sido ganada. ¿Sabes dónde? Fue en la cruz del Calvario. Que el Señor te bendiga a todos los oyentes de Radio C4 y a todos ustedes a través del Facebook Live. Gloria a Dios.